Hemos tenido un tiempo de alabanza muy precioso. Yo espero que cada canto te haya tocado tu vida, te haya dado ánimo, fuerza, esperanza, porque tenemos un Dios grande y poderoso. Amén. Y si no lo tuviéramos a Él, ¿dónde estaríamos hoy, verdad? Como dice otro canto, si no fuera por su gracia y por su amor, ¿dónde estaríamos? Pero gracias a Él, ver que estamos aquí, y gracias a Dios, ¿verdad?, que podemos seguir adelante porque Él está con nosotros. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bueno, yo quiero compartir algo que comencé a leer en este año en el libro de Éxodo. Y ahí vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 20, donde habla de los 10 mandamientos. Y cuando yo estaba estudiando y comencé a estudiar el libro de Éxodo, fui estudiando, pues, buscando algunas interrogantes y pues escudriñando un poco la escritura, un poco más, ¿verdad? Y yo me hice una pregunta, y no sé si tú en algún momento te la habrás hecho, ¿verdad? Pero yo me pregunté por qué se necesitaban los 10 mandamientos y cuál es el propósito de los 10 mandamientos. Si te acuerdas de la historia del pueblo de Israel, cuando los israelitas habían experimentado la liberación de Egipto, solo 3 meses antes, ¿verdad? Dice que habían sido liberados, pasaron esos 3 meses y al pie del monte Sinaí, Dios mostró a su pueblo la verdadera función y la belleza de la ley. Los mandamientos fueron diseñados para guiar a Israel a una vida de santidad. El pueblo podría ver la naturaleza del Señor y su plan que les enseñaría cómo debían vivir. Entonces, la primera función de Dios hacia nosotros es la de Padre. Él es nuestro Padre. Él es nuestro Dios supremo, soberano. Y su deseo es que le conozcamos. Cuando le conocemos es que podemos confiar en Él absolutamente. Y cuando hablamos de conocerlo, estamos hablando de saber quién es Dios, su naturaleza y tener una comunión, una relación. Porque ese es el deseo de Dios, tener una relación con su pueblo. Entonces, los israelitas acababan de salir de Egipto, una tierra de muchos ídolos, de muchos dioses, y como cada dios representaba un aspecto diferente de la vida de una persona, era común que adoraran a muchos dioses para poder recibir el mayor número de bendiciones. Entonces, hermanos, vemos aquí la escritura. Cuando Dios le dijo a su pueblo que lo adorara y le creyera, no fue tan difícil para ellos, porque ellos ya adoraban otros dioses. Él era solo un Dios más. Pero cuando dijo, y lo vamos a ver en el verso 2 y en el verso 3, donde habló Dios todas estas palabras diciendo, le estaba hablando al pueblo. ¿Y qué pasa? Cuando Él les dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Fue difícil de aceptar esto para el pueblo, pero si no aprendían que Él los sacó de Egipto, que Él era el único Dios verdadero, no podrían ser su pueblo. Así el Señor hizo de su primer mandamiento y lo enfatizó más que ningún otro. ¿Estás conmigo, hermano? Lo que nos está hablando el Señor aquí, de la importancia de que Él
sea el único Dios. Yo soy Jehová, tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y en esta historia tan maravillosa vemos el cuidado amoroso del único Dios que puede librar, proveer, guiar y bendecir. Y esto es lo que Dios comienza a enseñarle al pueblo: que lo adoraran a Él, que lo siguieran, que le sirvieran, que tuvieran una comunión íntima con Él, porque Él quería guiarlos, librarlos, proveer para ellos, bendecirlos. Entonces el pueblo tenía que conocer a Dios. Y como dice aquí la palabra, dejar esos dioses a los cuales ellos adoraban estando en Egipto. Y comenzaba entonces en este momento una travesía, un viaje para estarlo conociendo a Él. Por eso aquí vemos el propósito por el cual Dios escribe estos mandamientos, el propósito por el cual Dios le da estos mandamientos a su pueblo. Ahí son unos 17 versículos, no los vamos a leer todos. Pero yo quiero preguntarte esta mañana: ¿habrá cosas que se conviertan en dioses para ti? ¿Alguna persona? ¿Alguna cosa? ¿Algo que le das mucho valor? Tal vez el dinero, la fama, el trabajo puede volverse un dios. Los placeres de este mundo pueden convertirse en dioses que al final van a controlar nuestros pensamientos y nuestras energías. Nadie comienza con la intención de adorar esas cosas, pero al pasar el tiempo pueden llegar a ocupar nuestra vida, pueden llegar a convertirse en dioses que al final controlarán nuestros pensamientos y nuestras energías. Nos damos cuenta en el mundo en que estamos viviendo, hermanos, que estamos siendo invadidos, controlados, siendo controlados tal vez por muchísimas cosas. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque esa es una de las artimañas del enemigo: tener otros dioses, dejar a un lado a Dios, hacer a un lado a Dios. Hay personas que ellas mismas se consideran Dios. Tenemos que tener cuidado. Hay personas que quieren que los demás los adoren. Hay personas que quieren que los demás los sigan. Quieren ser un Dios. Y aquí nos está enseñando la Escritura claramente lo que dice la palabra: yo soy Jehová, tu Dios, el único Dios verdadero. Y entonces, hermanos, lo que tenemos que hacer es permitir que Dios tenga el lugar central en nuestra vida. Y así se evita que estas cosas se conviertan en dioses. Tienes que darle el primer lugar a Dios en tu vida. Permitir que esté sentado en el trono de tu corazón, no solamente como tu Salvador, sino también como tu Señor, tu Dios, al único Dios al que vas a adorar y a servir. El deseo del Señor es de estar siempre disponible para nosotros. Él siempre está dispuesto. Él siempre está esperando a su pueblo para que le adore, para que le sirva, para que ser guiados, para recibir esa palabra. Y en este caminar vamos aprendiendo a conocer más y más a nuestro Dios, su naturaleza y su carácter. Y siempre Dios, como les digo, está Dios siempre disponible, pero también depende de que lo reconozcamos a Él como Señor y le obedezcamos. Este pueblo que habla aquí la Escritura tenía que conocerlo y tenía que aprender a obedecerlo. Y entre más lo conocían, más confiaban en Él.
Dice la palabra en Éxodo 19:5: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Qué les estaba enseñando el Señor? Dios les estaba hablando y les estaba diciendo: escuchen mi voz. Si diereis oído a mi voz. Es importante, hermanos, tener una comunión con Él. No es solamente aprendernos la Escritura, y como dice aquí, si tú lees después estos mandamientos muy importantes, tenemos que entender algo. Cumplir los 10 mandamientos sin conocer a Dios que los dio resultaría solo en una obediencia legalista que está destinada al fracaso. Dios no quiere que obedezcamos de una manera legalista. No es así. Dios quiere que le conozcamos primero, que confiemos en Él y que creamos que Él es el único Dios verdadero a cual servir y a cual podemos nosotros seguir. Y al estar conociéndolo, vamos a poder obedecerle más. La palabra nos dice en Romanos 8, verso 3, que la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Por nuestra propia naturaleza, hermanos, nuestra naturaleza de pecado y caída, una naturaleza caída, ¿qué pasa? Es muy difícil por nosotros mismos poder cumplir con esta ley, poder cumplir con los mandamientos. La propia ley no nos puede salvar, porque nos dice la palabra que Él envió a su propio Hijo Jesucristo en un cuerpo como el que nosotros tenemos los pecadores, ¿verdad? Pero Él sin pecado, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como un sacrificio por nuestros pecados, porque Él derrama su sangre para limpiarnos todos nuestros pecados, ¿qué pasa? Él declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Cada cristiano, cada hijo de Dios, cada persona que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador y que ha muerto a su yo, como dice la palabra en Gálatas 2:20. ¿Qué nos dice la palabra? Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, hermanos. Aquí está hablando que cada cristiano que ha muerto al yo y ha resucitado en Cristo puede derrotar el pecado y experimentar la perfección y la santidad de Dios, y así poder reflejar su semejanza. Te lo voy a volver a repetir, hermanos. Todo aquel que ha muerto a su yo y ha resucitado en Cristo es la forma en la que puede derrotar el pecado. Es la manera en que podemos derrotar el pecado. Es la manera de que podemos experimentar la perfección y la santidad de Dios. Y claro, hermanos, no somos perfectos. El único perfecto es nuestro Señor Jesucristo. Pero Él es quien nos ayuda para poder llegar a ser semejantes a Cristo, para poder cumplir con la palabra, con los mandamientos, con lo que Él nos está enseñando. Pero nos está diciendo Dios esta mañana que tenemos que hacerle a Él primeramente nuestro Dios y conocerlo, porque en la medida que le conozcamos, hermanos, vamos a morir a nosotros mismos, pero es Cristo Jesús el que va a vivir en nosotros. Como dice la palabra, Él ha resucitado y Él ha vencido el pecado, y Él está con nosotros para ayudarnos a vencer, a experimentar esa perfección, esa santidad de Dios, y así poder reflejar su semejanza. Pero dice la palabra que la obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a ir perfeccionando cada día. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no somos perfectos ahorita. ¿Por qué? Porque la perfección se va a ir logrando
a poco, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Porque si ya fuéramos perfectos, hermanos, entonces ¿qué pasaría? Ya no necesitaríamos a Cristo. Y esta palabra nos está diciendo que necesitamos de nuestro Señor Jesucristo, del poder de su presencia, para ayudarnos a llegar a ser semejantes a Él. Lo necesitamos todos los días. Y aun cuando el Señor examina nuestras vidas y nos quebranta, ¿verdad? Es con un propósito de darnos cuenta que lo necesitamos todos los días de nuestra vida, que solos no podemos caminar, que solos no podemos cumplir esta palabra, que lo necesitamos a Él, hermano. ¿Estás conmigo esta mañana? Amén, amén. Y entonces, cuando haya resucitado Cristo, también va en nosotros, también podremos vivir en esa bendición. Y vamos a poder vivir con la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que nos ayuda a obedecer los mandamientos. Él es el que nos ayuda a obedecer la palabra, porque su poder nos ayuda a andar según una norma que nunca podríamos alcanzar por nosotros mismos. ¿Estás conmigo? Y ahí en Hebreos 8:10 dice la palabra, si lo tienes ahí: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, que ha hecho Dios con su pueblo, que ha hecho Dios con nosotros. Ha hecho un pacto, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Él ha puesto en nuestra mente, en nuestros corazones, su ley, sus mandamientos, su palabra. Y está aquí declarando, dice aquí: y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Creo que es un privilegio enorme poder ser pueblo de Dios. Y es un gran privilegio tenerlo a Él como nuestro único Dios verdadero. Amén. Y en Éxodo 20:18, ¿qué pasaba? Si tienes ahí tu Biblia. Pero en Éxodo 20:18 dice que todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos, el sonido de la bocina, el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo, dice, temblaron y se pusieron de lejos. Yo me quedé un rato pensando y meditando ahí en esta palabra. Dios se manifestó al pueblo. Había una manifestación sobrenatural. Ahí lo dice. Y el pueblo estaba observando. ¿Qué veían? Estruendos, relámpagos, sonidos, humo. Pero miren la reacción que tuvo el pueblo. Cuando vio todo esto, dice que temblaron y se pusieron de lejos. Se alejaron. Esta fue la respuesta de las personas a la demostración del Todopoderoso, quien les había afirmado que eran su pueblo y había prometido cuidarlos siempre. ¿Cuál fue la reacción? ¿Cuál fue la respuesta de todas estas personas? Se alejaron de la presencia de su gloria. Después de que el mismo Dios Todopoderoso les había afirmado: ustedes son mi pueblo. Después de que este Dios grande y poderoso estaba mostrando y manifestando su gloria, sacándolos de la esclavitud, prometiéndoles que los iba a cuidar, y aún así
Este pueblo lo que hizo fue temblaron, dice, y se pusieron de lejos, se alejaron. Y yo quiero decirte esta mañana, hermano, no reacciones de esta manera. No reacciones de esta manera. No reaccionemos, me incluyo, de esta manera. Grande es nuestro Dios. Y Dios quiere que lo sigamos por amor. Ahí dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dios quiere que lo sigamos por amor. Por eso aquí dice, te he dado mis mandamientos, te he dado mi palabra, esta palabra tan valiosa, tan importante para nosotros. Pero dice, el que tiene mis mandamientos, el que tiene esta palabra, los guarda, ese es el que me ama. Si tú y yo amamos a Dios, tenemos que acercarnos a Él. Y tenemos que entender que aunque a veces pensamos qué difícil es la palabra poder cumplirla. Qué difícil tal vez cuando Dios empieza a darles todos los mandamientos, ¿verdad? Se han de haber quedado, ¿cuántos mandamientos? ¿Cuántas cosas nos pide Dios hacer? Pero es tan difícil. Es tan difícil dejar este pecado, es tan difícil cumplir esta palabra. Pero Dios nos está diciendo que nos ha dado a su Hijo Jesucristo para vencer, que nos ha dado de su Espíritu Santo para ayudarnos a vivir conforme a la palabra, que no estamos solos, porque en el momento en que nos sometemos a Dios y a su palabra, el Señor quiere bendecir nuestras vidas. Él da esta palabra, Él pone estos mandamientos para nuestro propio bien, para nuestra propia bendición. Él nos ayuda a regocijarnos en su persona y en su llamado, porque podemos regocijarnos cada vez que le conocemos, cada vez que vemos un milagro, cada vez que vemos algo que Dios está obrando, cada vez que tenemos alguna prueba o situación difícil, una guerra espiritual. Ahí nos comenzamos a dar cuenta de que hay un Dios grande y poderoso que está con nosotros, y que su deseo, hermanos, es que podamos, como dice su palabra, ¿verdad? El deseo de Él nos promete cuidarnos, nos promete estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y a seguir adelante para que podamos seguir siendo, como dice la palabra, perfeccionados hasta llegar a ser a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Él nos ayuda en regocijarnos en su persona, Él nos ayuda en regocijarnos en su llamado tan alto que Él nos ha dado. Y nos permite entrar confiadamente al lugar de la gracia y la misericordia, para que podamos cumplir fielmente nuestro propósito. Entonces, hermanos, sí, claro que sí somos débiles. Claro que a veces hay momentos como este pueblo que queremos alejarnos. Pero, hermano, hay esperanza. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia, para hallar gracia para el oportuno socorro, y para pedirle a Dios que nos llene de su poder y de su presencia, para poder cumplir con este mandamiento, porque somos débiles, porque somos frágiles e imperfectos, y entonces reconocemos que lo necesitamos a Él todos los días de nuestra vida, y que podemos seguir caminando, siguiendo los pasos de nuestro Señor. Y por último, hermanos, aquí nos unimos al salmista al decir, en el Salmo 40, verso 8, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermano, hay un propósito
por el cual Dios ha escrito sus mandamientos y nos los ha entregado. Hay un propósito, hay un porqué. Y esta mañana yo quiero invitarte, como dice aquí el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Su palabra, como lo leímos, ha sido puesta en nuestra mente y en nuestros corazones. Pero nos está diciendo el Señor, tal vez haya dioses que estamos sirviendo, de lo cual tenemos que arrepentirnos y tenemos que reconocer, como leímos su palabra, como nos lo dice en Éxodo 20, yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Yo soy el que te sacó de la esclavitud. Yo soy, te dice esta mañana, que está contigo. Que si has sido débil, has fallado, o tal vez como el pueblo te has alejado, hoy Dios nos da la oportunidad de acercarnos a Él. No importa cómo estés viendo el panorama, tal vez Dios está tratando con tu vida. Tal vez Dios te está confrontando lo más íntimo en tu corazón. ¿Para qué? Para que reconozcamos que lo necesitamos a Él todos los días. Este pueblo en Éxodo no podía caminar solo. Se habían acostumbrado a esa tierra, a ese lugar. Se habían acostumbrado a esa esclavitud. Pero al salir de ahí no podían caminar solos. Así tú y yo, hermanos. Dios nos ha sacado de la esclavitud, de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Le pertenecemos a Él. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y nos está diciendo esta mañana, no vas a poder caminar por ti mismo, pero yo te he dejado, yo he dado, dice el Señor, lo leímos, a mi Hijo Jesús, para vencer, para ayudarte a vencer el pecado, para ayudarte a caminar conforme a su palabra, para ayudarnos a caminar y reflejar la semejanza, siendo semejantes a Cristo hasta el día que Él venga por nosotros. Esta obra no se termina. Esta obra se termina el día que entremos a su presencia o el día que venga por nosotros. Él es nuestro Dios. Dilo esta mañana: tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Y yo soy tu hija. Y yo soy tu hijo. Gracias por tus mandamientos, porque tus mandamientos no son gravosos. Pero dile esta mañana: te necesito, Dios, para caminar, para seguirte.
para guardar tu palabra y vivir conforme a tu palabra. Podemos acercarnos esta mañana, Señor, al trono de gracia y de misericordia.